Listo chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda su profesor Franco Yáñez y en esta oportunidad vamos a ver el curso de aritmética con respecto del tema de multiplicación y división en números naturales. ¿Sí? Como ustedes ya conocen, pues multiplicar tanto como dividir son operaciones inversas, entonces vamos a conocer a detalle el día de hoy ciertas propiedades que se cumplen para estas dos operaciones matemáticas, que definitivamente nos servirán para poder desarrollar diferentes ejercicios. A ver, empecemos por la multiplicación. Me dice, multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo, tantas veces como lo indica el otro factor. En pocas palabras, profesor, vamos a hablar de los elementos, del minuendo y del el multiplicando y el multiplicador, que en su producto, correcto, o mejor dicho, en el proceso de la multiplicación, obtendremos un producto, las partes de la multiplicación. Vamos a tener un ejemplo cuando multiplicamos a 578 por 29. El procedimiento para multiplicar este número por otro de dos cifras vendría a ser multiplicar al 9 por cada cifra del multiplicando, ¿correcto? Y luego multiplicar al 2 por cada cifra del multiplicando. El multiplicador va a ser aquel que va a designar las veces que se va a repetir el multiplicando. En ese caso, podemos verificar, ¿sí?, que tenemos a 9 por 8, 72, colocamos 2 y llevamos 7. 9 por 7, 63, más 7, 70, 0 y llevo 2, perdón, 0 y llevo 7. 9 por 5 es 45, más 7 que llevaba 52, ¿correcto? Ahí vamos a tener otro elemento de la multiplicación a los que vamos a conocer como productos parciales. En este caso, profesor, el primer producto parcial vendría a ser el resultado de multiplicar a 578 por 9. Mientras que el segundo producto parcial se daría al multiplicar a 2 por 8, 16, coloco 6 y llevo 1. 2 por 7, 14, más 1 que llevaba 15, coloco 5 y llevo 1. 2 por 5 es 10, más 1 que llevaba viene a ser 11. De tal manera que al sumar los productos parciales, entendiendo que el segundo producto parcial se va a espaciar de las unidades porque estamos multiplicando por decenas, ¿correcto? Bajaremos directamente el 2 para luego sumar 0 más 6 y me dé 6, 2 más 5 me dé 7, 5 más 1 me dé 6 y solamente el 1 resulte como el de decenas de millar. Profesor, este ejemplo lo hemos desarrollado para poder hacer entender quiénes son los productos parciales, ¿no? Cómo es que se desarrollan y dentro de uno de estos, pues se va a poder verificar un tipo de ejercicio que es igual a que te pidan hallar la suma de productos parciales, ¿no? Por ahí de repente un ejercicio nos diga, profesor, hay usted el producto, la suma de los productos parciales de tales números, ¿no? Que vendría a consistir en sumar al 5202, que es el resultado de multiplicar a 578 por 9, más el 1156, que es el resultado de multiplicar a 578 por 2. Ojo, que no será la misma suma que desarrollamos en la multiplicación, ya que en la multiplicación al sumar y espaciar al segundo producto parcial por la cifra de unidades, no estaríamos sumando 1156, sino 11560. En ese caso, profesor, la suma de productos parciales solamente sería el producto de multiplicar a 578 por la suma de las cifras del multiplicador. ¿Sí? Ojo con ese concepto para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Avancemos. Vamos a ver un ejemplo. Me dice, a multiplicar un número 1247 se observó que la suma de los productos parciales es igual a 45.010. Calcule la suma de cifras del multiplicando. Ok, vamos a desarrollarlo. Y tenemos la siguiente situación, profesor. Primero que nada, entender que al multiplicar un número que es 1247 por otro, al que vamos a llamar sencillamente n, recuerda que hay una propiedad que me indica que el orden de los factores no puede alterar el resultado. Por lo tanto, podría multiplicar 1247 por n o n por 1247 y el resultado no cambia. En este caso, me dice que al multiplicar por 1247 se observó que la suma de productos parciales era 45.010. Entonces lo que vamos a hacer, profesor, es colocar al n, correcto, como multiplicando y a 1247 como el multiplicador, siendo, profesor, el multiplicador descompuesto en sus cifras para multiplicar a n, que es el número. El primer producto parcial vendría a ser el producto de 7 por n, el segundo sería 4 por n, el tercero 2 por n y el último solamente 1 por n. De tal manera que si sumamos 7n más 4n más 2n y n, debería resultarme esto como la suma de productos parciales. Si es así, sumamos 7n más 4n, 2n y n me resulta 14n, que es igual a 45.010. Luego el 14 pasa a dividir de tal manera que n tome el valor de 3.215. Si es así,
Profesor, por último me piden hallar la suma de cifras del número y en este caso del multiplicando, ¿no? Y en este caso pues me piden la suma de 3 más 2 más 1 más 5, siendo 11 la respuesta. Ejemplo número 1. Vamos a ver, profesor, ciertas leyes de la multiplicación, correcto, y tenemos aquí la ley distributiva. Recuerda que si tenemos un número por fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis se aprecia una suma o una resta, el multiplicador va a hacer producto tanto con B y por C, como tenemos en el primer caso, ¿no? A paréntesis B más C, correcto, vamos a multiplicar a A por B y luego sumarle el producto de A por C, y como se verifica en el ejemplo, ¿no? Multiplicaríamos a 7 por 5 para luego multiplicar a 7 por 4 y luego sumarlo. Luego tenemos la ley de cancelación que me dice la siguiente situación. Imagínate que tuvieras tú el producto de A por K y B por K, ¿correcto? En este caso, por tener al valor de K en común, este puede ser simplificado o cancelado. ¿Sí? Vamos a cancelar tanto acá y acá para que me resulte solamente el hecho de que A sea igual a B. Veamos en el ejemplo. Me dice 12K es igual a 12 por 9. Ahora, ese 12 por 9 se puede expresar como 12 por 9 o sencillamente como su producto, que vendría a ser 108. De igual manera, la cancelación o simplificación se daría, puesto que ese 12 que multiplica al lado izquierdo va a pasar a dividir al lado derecho. Y al simplificarlo, al dividirlo, solamente resultaría 1 y recuerda que todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Entonces simplificamos el 12 para que solamente me quede el valor de 9. Para acá. Veamos ahora lo que tiene que ver con la división, profesor. Me dice, es la operación inversa a la multiplicación donde hace corresponder a ciertos pares de números enteros el dividendo, el divisor, ahí debería decir divisor, y su cociente que viene a ser el Q. ¿Sí? Ok, colocamos el logaritmo de la división, profesor. Esto es para una división exacta, porque ahora vamos a ver la clasificación de las divisiones. ¿Sí? Y lo que se puede decir es que el dividendo al dividirse entre el divisor me resulta el cociente, o que sencillamente el divisor que está dividiendo pasa a multiplicar a Q, de tal manera que el dividendo sería igual al producto del divisor por el cociente. Y estas son las partes de la división. Ojo que vamos a tener una cuarta parte, entendiendo pues que puede existir la posibilidad de que la división no sea exacta. Y lo vamos a ver aquí, me dice en el primer caso. Profesor, 54 entre 18 me resulta 3, lo que significa que 54 sería el resultado de multiplicar a 18 por 3. Mientras que al dividir a 143 entre 11, profesor, me resulta 13, lo que se puede decir que 143 es igual al producto de 11 por 13. Luego, profesor, vamos a tener un tercer caso en el que dividimos a 145 entre 7, pero me va a brindar o me va a arrojar un valor de un cociente que va a ser decimal. Vamos a ver ciertas especificaciones y se dice. En los dos primeros casos, el cociente resultó ser un número entero. En caso que no lo sea, como en el tercer caso, ¿no? Se debe incluir un elemento adicional llamado resto o residuo, y es aquí donde vamos a encajarnos en la división inexacta, ¿sí? Las clases de la división. La primera es la división exacta, como lo habíamos dicho, y esto se dará cuando el residuo sea 0. Veas el ejemplo. 91 dividido entre 7 me resulta 13. Lo que se puede decir que 91 es igual al producto de 7 por 13. En un caso general, profesor, vamos a tener el esquema. Dividendo entre el divisor me resulta el cociente y a esto el residuo 0, para poder indicar que el dividendo sería igual al divisor multiplicado por el cociente. Luego, profesor, ¿qué vamos a tener? En la división inexacta, el residuo es diferente de 0. En este caso, podemos verificarlo de dos maneras. La división por defecto y la división por exceso. Acerquémoslo para verlo mejor. A ver, en la división por defecto, profesor, al dividir a 145 entre 7, vamos a tener que acercarnos lo más posible al dividendo. Sabemos que exactamente no lo vamos a poder dividir, entonces vamos a multiplicar por 7 un número que se acerque lo más posible a 145. En este caso sería 20, para que al multiplicarlo por 7 me dé 140, y lo que más se acerca a 145 es 140, como múltiplo de 7. Si lo restamos, profesor, a 145 con 140 me resulta 5 de residuo. Y se puede entender pues que 145 vendría a ser igual al producto de 7 por 20 más 5. 7 por 20 es 40, más el 5 que resulta de restar a 145 menos 5. Esta es una división por defecto, esta es una división que nosotros conocemos realizar, ¿sí? Y ahora vamos a entender lo que viene a ser una división inexacta por exceso. Profesor, al dividir a 145 entre 7, ya no vamos a utilizar el cociente de 20, porque ya no solamente queremos acercarnos a 145, sino que ahora queremos excederlo. Si es así, vamos a aumentar 1 al cociente. Si el cociente era 20, ahora será 21. Pero recuerda que al multiplicar a 21 por 7 me resulta 147. Estamos excediendo al dividendo. Si es así, y es por ello su nombre,
división inexacta por exceso, vamos a restar al 147 que hemos obtenido menos 145, dejándonos como residuo a 2. ¿Qué se puede decir ahora, profesor? Se puede decir que 145 es el resultado de dividir, o mejor dicho, es el resultado de multiplicar a 7 por 21, pero al excedernos, profesor, lo que vamos a tener que hacer es restarle el valor de 2, que es el residuo, de tal manera que se cumpla que 145 como dividendo es igual a 7, que es el divisor, por 21, que es el cociente, restado del residuo por exceso. Muy bien, avancemos entonces. Vamos a ver los casos generales. Profesor, en el caso general habíamos dicho que cuando tenemos una división inexacta por defecto, el dividendo se hallaba divisor por cociente más el residuo por defecto. Mientras que teníamos una división inexacta por exceso, se podría decir que el dividendo entre el divisor me va a resultar al cociente más 1. Y en este caso ya no tendríamos el residuo por exceso, por defecto, sino un residuo por exceso. Si es así, el logaritmo de este sería el dividendo se halla multiplicando al divisor por el cociente más 1 menos el residuo por exceso. Ojo que seguimos manteniendo el mismo cociente para no ir variando de datos. Por todo caso podría llamarle cociente por defecto y cociente por exceso. Pero siempre vamos a recordar que el cociente por exceso va a ser el que será uno más que el cociente por defecto. Veamos algunas propiedades para ver cómo es que se trabaja. Me dice, la suma de los residuos, correcto, ojo, estas propiedades se aplican netamente para la división inexacta. La suma de los residuos, el residuo por defecto y el residuo por exceso, siempre van a sumar el divisor. Recuerda también que el residuo nunca va a ser igual a 0, porque de lo contrario sería una división exacta. En este caso, profesor, el residuo va a redundar entre 0 y entre el divisor. Recuerda que el residuo tampoco puede alcanzar a ser el divisor porque esto es lo que me está quedando, lo que me está sobrando del número que más se acerca al dividendo. En todo caso, profesor, el residuo no alcanza al divisor. Para esto se van a generar dos tipos de residuos, el residuo mínimo y el residuo máximo. Si sabemos que el residuo va a redundar entre el valor de 0 y el valor del divisor, correcto, va a ser entre ellos, el mínimo valor que puede recibir el residuo vendría a ser 1, porque no puede alcanzar a 0, o no puede ser 0. Y el máximo valor del residuo sería el divisor menos 1, porque tampoco va a alcanzar al divisor. ¿Sí? Al lado derecho podemos ver las leyendas: residuo por defecto, residuo por exceso, residuo, resto solamente residuo, el residuo mínimo y el residuo máximo. ¿Sí? Acá vamos a tener otra propiedad también que me indica, profesor, si tenemos una división en la que se encuentra pues el dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿correcto? Si nosotros multiplicamos por un mismo valor, tanto al dividendo, al divisor y al residuo, ¿correcto? El cociente seguirá siendo el mismo, el cociente no cambia. Verifíquenlo con cualquier tipo de división inexacta y le va a seguir sucediendo lo mismo. Todos se pueden ver afectos por el producto de un número en particular, pero el único que no cambia viene a ser el cociente. Ojo que ese número pues tiene que ser un número entero positivo. ¿Sí? Ok, veamos un ejemplo, a ver, para poder dejar en claro lo que viene a ser la división. Me dice, haya el mayor número de tres cifras, tal que al ser dividido por defecto y por exceso se obtiene 12 y 5 de residuo respectivamente. Ok, vamos a tener en cuenta lo siguiente: me piden hallar un número de tres cifras y que este sea el mayor. Entonces recuerda que como no tenemos un dato exacto, un número de tres cifras, pues vamos a colocarlo en la forma de ABC, que es un numeral máximo. Luego se sabe, profesor, que el residuo por defecto es 12 y el residuo por exceso es 5. Acuérdate de la propiedad que vimos hace un momento. La suma de los residuos va a ser igual al divisor. De tal manera que si sumo residuo por defecto más residuo por exceso, que sería 12 más 5, el divisor resultaría como 17. Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente, profesor. Recuerda el logaritmo de la división inexacta. Ojo, división inexacta por defecto. El dividendo va a ser igual a 17, que es el divisor por el cociente, más 12, que viene a ser el residuo. Si es así, profesor, acuérdate de algo. Este número ABC es un número de tres cifras y es el mayor posible. Por lo tanto, vamos a considerar que este número pues sea menor a 1000. ¿Por qué? Porque como es de tres cifras no va a alcanzar a 1000. Si bien es cierto, lo vamos a colocar en esta forma, este 12 que está sumando pasa a restar, de tal manera que 1000 menos 12 sea 988. Profe, si 17Q tiene que ser menor a 988, pero al mismo tiempo tiene que ser el mayor posible. Pasemos a dividir ese 17. De tal manera, profesor, que Q me resulte menor a 58, algo, viene a ser un número decimal. Si es así, el máximo valor
que podría tomar Q, valor entero, vendría a ser 58. Profe, y si el máximo valor de Q vendría a ser 58 para entender que sería el mayor número de 3 cifras el que vamos a conseguir, lo reemplazamos en la forma de que ABC es igual a 17, que es el divisor, por el cociente máximo que vendría a ser 58 más el residuo por defecto que vendría a ser 12. 17 por 58 más 12 me resulta 998, profesor, y este sería el máximo numeral que nosotros tendríamos que al dividir por defecto y por exceso tengamos los residuos de 12 y 5 respectivamente. ¿Sí? Muy bien, chicos, agradezco su atención. Está bien hacer la teoría de multiplicación y división y a continuación procederemos a desarrollar la práctica correspondiente. Muy buenos días.